Resulta curiosa una frase tomada de un libro de Heinrich Heine, escrito en el año 1817, en el que dice: ahí donde se queman libros, se terminan quemando también personas. El mundo de la literatura en Argentina sufrió las terribles consecuencias de la censura militar durante el último periodo cívico-militar en el país. Desde la proclamación del nuevo gobierno dictatorial en 1976, los censores procuraron que las obras previamente publicadas pasaran un estricto control de relectura con el fin de censurar y prohibir aquellas que tuvieran un carácter pernicioso en contra del gobierno establecido o aquellos cuyos autores siguiesen una ideología distinta a la impuesta por el gobierno de la época. Y lo mismo ocurrió con las obras que aún estaban por ser publicadas. Al igual que ocurría con los artículos y noticias que los periodistas querían publicar, los libros aún no publicados también debían pasar primero por la oficina de censura para que los censores decidieran si finalmente la obra en cuestión se podía publicar o no. Las tareas de limpieza llevadas a cabo por los militares no solo tuvieron lugar en bibliotecas públicas y domicilios privados. Las propias editoriales también sufrieron las graves consecuencias de esta censura cultural. La sede de Eudeva Editorial Universitaria de Buenos Aires fue controlada e intervenida por este grupo de tareas que llevó a cabo una exhausta vigilancia y control sobre las obras y volúmenes que había en la sede. Más de 15 obras, un total de 80.000 volúmenes, fueron requisadas y su final fue la quema en Palermo. Hubo otras obras publicadas por este editorial que, afortunadamente, no tuvieron el mismo fin. Obras del doctor Arturo Sampay, como Memorias del doctor Castillo, o Las Constituciones Argentinas, fueron supervisadas y editadas para que se pudieran publicar. Algunos de los cambios realizados fueron la supresión de imágenes o de párrafos e incluso la eliminación de capítulos enteros. Varias de las modificaciones que hicieron los censores a estos libros nunca fueron advertidas o informadas a sus autores originales. Por lo tanto, esta era otra manera de engañar y ocultar la verdad al lector de la obra modificada. Otra de las editoriales afectadas fue la CEAL, Centro Editor de América Latina, que fue fundada por Boris Spivakov. Spivakov fue juzgado por el delito de venta y publicación de obras subversivas. Aunque finalmente pudo salvarse junto a sus empleados, las obras editadas por la sede no tuvieron la misma suerte. La mayoría terminaron quemadas y destruidas para siempre. A medida que el terrorismo y la ignorancia avanzaban, la libertad de expresión y la justicia iban desapareciendo, gracias a un gobierno de facto que dejó inestable la economía y la sociedad. El hombre que hizo frente a tantas dificultades, torturas y maldades que se aplicaban sin importar los daños que tendría que soportar, fue Boris Spivakov, fundador de Eudeva y del Centro Editor de América Latina. Había sido el director de Eudeva desde mediados de los años 50 y la transformó en la editorial universitaria más importante en lengua española. El secretario de Cultura de la Nación, José Num, destacó en su discurso que Boris Spivakov simboliza esa inmigración que hizo de la Argentina su país desde comienzos, en este caso, del siglo XX, y luchó fuertemente por el desarrollo de la cultura nacional. Es decir, una inmigración que sin renunciar a sus orígenes
se integró sanamente y a la cual le debemos buena parte de lo que el país es hoy en día. Num también sostuvo que una manera de hacernos responsables ante las generaciones futuras es respetando y poniendo en práctica la exhortación del nunca más. En eso también se inscribe la inauguración de esta plaza, porque la exhortación del nunca más no es para el presente solamente. Nos obliga a construir un futuro de ciudadanos activos como Boris Spivakov. Nos obliga a dar testimonio para ayudar a las generaciones futuras para que no vuelvan a vivir el horror que vivió nuestro país. Con un distinguido y sólido equipo tanto en las áreas directivas como a través de asesorías y direcciones de colección, comenzó a funcionar la editorial y tras cumplir una etapa previa de evaluación de títulos y definición de aspectos gráficos, en septiembre de 1959 salieron a la calle los primeros libros de Eudeva. Fue una editorial que trabajó para poner en circulación textos de diferentes lenguas y culturas y a precios accesibles. A lo largo de los años, la suerte de la editorial se mantuvo muy cercana a los vaivenes de la vida política. Las alternancias entre gobiernos constitucionales y de facto determinaron la situación universitaria y, de modo más amplio, la realidad del país y, en consecuencia, Eudeva conoció épocas de luces y de sombras. Perduró hasta el 28 de julio de 1966, cuando, en la noche de los bastones largos, la editorial llegó a su fin gracias a la censura de Juan Carlos Onganía. Trabajé en distintas escuelas, en una escuela agrotécnica primero y después recién aquí en Rafaela, en diferentes escuelas, dando lengua y dando literatura. Me iba enterando por lo que me contaban otras personas y por ahí en mi casa no era un tema común, entonces yo muy enterada de las cosas en ese momento no estaba. Yo me fui dando cuenta y fui comprendiendo algunos hechos que sucedían tiempos después. Por ejemplo, compañeras y compañeros que habían terminado el secundario conmigo, los que se fueron a estudiar afuera y demás, por ahí tenían algo para contar. Yo estudiaba en el profesorado de acá, vivía con mi mamá y mi papá, que no era una casa donde lo político se discutiera demasiado. Entonces por ahí, por la televisión, mirábamos los diarios. Sí, lo que sabía era que a la noche había horarios, había lugares que no se podía ir, donde ibas obviamente había gente que controlaba, policías, eso sí, pero yo directamente en mi casa no tuve una experiencia así. Y es más, en ese momento a veces me pregunto dónde estaba yo, qué miraba, ¿no? Porque no era demasiado lo que yo me había dado cuenta. Mis propios hijos me dicen, pero mamá, ¿vos cómo lo sabías? Y qué sé yo, no sabía. Un chico que había terminado conmigo el secundario, yo después no lo vi, pero sabía, escuchaba que se había ido, que estaba en algo raro, y él era uno de los chicos más interesantes así del curso, porque tenía siempre algo para contar. Me acuerdo que una vez había dado una clase sobre comunismo, sobre marxismo, y había explicado y desarrollado todo un pizarrón hasta que llegó a la plusvalía, que hasta el profesor que nos daba el área contable se había quedado mirándolo así maravillado, porque él se ve que tenía su militancia política y había aprendido y estaba muy interesado por todas esas cosas. También cuando había un acto escolar, estaba quienes estaban a favor y quienes estaban en contra, por ejemplo, de la figura de Sarmiento. Entonces me acuerdo que un año, para el Día del Maestro, para el acto, que es en septiembre, bueno, algunos de los chicos habían propuesto no ingresar al acto, quedarnos afuera. Esa había sido una de las cosas incómodas en que yo tenía que tomar partido por algo, siendo que yo por ahí no estaba muy motivada con estas temáticas. Después, te digo, en la carrera,
cuando hice el terciario, poquísima participación en el centro de estudiantes, o sea, no había una vida universitaria así movida, todo era lo que se podía, lo que avisaban, lo que decían, incluso los profesores, por ahí también lo supimos después, o algún profesor nos decía, no, este libro no lo puedo dar, no lo puedo desarrollar. Una compañera con la que yo no tenía una relación así demasiado directa, pero me fui enterando que ella se había ido a estudiar, después se fue a otro lado, pero en un principio se había ido a estudiar a Rosario y, bueno, ella, por ejemplo, había ido a estudiar filosofía y letras, entonces se trajo de vuelta unos libros, y a mí esa fue la primera noticia que yo tenía de que por ahí había libros que no se podían leer. Pues, bueno, que no se pueda circular de noche tarde, que controlen, pero no leer un libro ya, eso fue alguna cosa que me había sorprendido en el momento. Y ella tenía unas historias por el tipo de carrera que estudiaba, tenía historias del pensamiento latinoamericano, sobre todo. Me parece que esa área era la que era más. Entonces yo supe por ella, digamos, que se había traído, ella trajo los libros, los dejó acá, su madre. Incluso ella, 2 años después, se volvió, porque habían entrado a revisar su departamento, había tenido problemas, y entonces no pudo superar. Un amigo con el que fue posterior conocerlo a él, y bueno, a él sí habían entrado en su casa, porque tenía una hermana que estudiaba asistente social, se llamaba en ese momento la carrera que ahora se llama de servicio social. Y como la seguían a ella, porque trabajaba en unos barrios pobres en Santa Fe, en Alto Verde, por ahí, entonces habían entrado a la casa una noche, ellos eran niños más chicos, y bueno, había sido. Sí, no sé si tengo exactamente de una editorial el recuerdo de los libros, pero eran generalmente del pensamiento latinoamericano, libros que llegaban de autores de México, casi todos que hablaban de socialismo, incluso de doctrina social de la Iglesia, que en ese momento iban bastante unidos esos temas, también con la política, también con la idea de la revolución. De esos no sé si te puedo dar un título que haya pasado por mis manos, pero creo que era de ese editorial uno que mi marido tenía. Yo en ese momento ni lo conocía, ¿no? Después fuimos novios. Y bueno, él sí tuvo que escondió libros en su casa, y después hizo lo que muchos hicieron de quemarlos, que nunca fueron a su casa a revisar, porque él primero había estado estudiando en Córdoba, después vivía acá. Pero se ve que por temor, porque se corría la voz de que donde había estudiantes así de ciencias sociales, mi marido es profesor de historia, y le gustaba la política, y se reunía con unos grupos de amigos que hablaban de política, que algunos de ellos tomaron armas después. Entonces, por ejemplo, un libro de Buntic y Bertone, son 2 autores distintos, ¿no? Que no sé si es el título exactamente, pero era algo así del pensamiento. En esos libros hablaba de la doctrina social de la Iglesia, de una teología del desarrollo, una teología de la revolución. Esos libros él los tenía, se reunían en la parroquia de Fátima con un sacerdote, también entre ellos, con la juventud de un partido político. Y bueno, él es el que me cuenta más que en ese momento sí él tuvo libros que tuvo que quemar. Yo puntualmente no. Y una de las profesoras, me acuerdo que una vez nos trajo y tenía así debajo del escritorio un libro, dijo, bueno, yo les leo unos poemas de Pedroni. Era un autor acá esperancino, pero que tuvo un gran poeta y tuvo un reconocimiento, una validez a nivel nacional. Bueno, ahí yo me enteré que los libros de José Pedroni estaban prohibidos. Por ahí los profesores manejaban. Yo en ese momento no militaba en un partido, no formaba parte del centro estudiante, entonces
no tenía tan claras estas cosas, pero ahí las profesoras, por ahí, Pedroni, él era simpatizante, militante, no lo sé, del Partido Comunista en el país, y algunos de sus poemas, que yo los leía así porque tienen una gran ternura, tiene un poema de la cuna del bebé, poemas de los campos de esperanza, como de los inmigrantes, son preciosos los poemas de él, y yo nunca los había mirado, que en verdad tienen un enfoque social, que se ve que en ese momento resultaba peligroso para algunas ideas, como era peligroso, por ejemplo, las odas elementales de Neruda, Pablo Neruda, si lo habrán escuchado, que es chileno, pero en esa misma época, yo hago una comparación, no es que sean iguales los poetas, pero hago una comparación porque de Pedroni sé concretamente por una profesora, y algunos de los libros de las pedagogías también, las profesoras por ahí nos decían, yo les quisiera dar esto, pero en este momento es un libro que no se puede. Y después, siendo profesora, o por ejemplo cuando hice mis prácticas en uno de los colegios de Rafaela, me pedían todo por anticipado. Generalmente cuando haces las prácticas tu profesora te sigue, te cuida, porque vos vas a estar delante de los chicos y todavía no tenés experiencia. Pero ahí nosotras todas protestábamos porque nos leían hasta la última palabra de los cuentos, porque por ejemplo si aparecía la palabra muerte o se hablaba de una muerte, entonces ese cuento no lo podíamos dar, había que elegir otro. Y nosotras teníamos los autores porque nos gustaban, empezábamos con García Márquez, con Borges, Cortázar, Cortázar lo estábamos recién entendiendo y me encantaba. Y claro, según los nombres de estos autores, o si mencionaba muertes, no los podíamos usar. Yo después no sé si fui a comprar exactamente esos libros, pero sí de la editorial del Fondo de Cultura Económica, que creo que es una editorial que se origina en México, pero que después en ese momento, justo en el momento de todos los golpes militares y de toda una transformación social en distintos países de América Latina, es la editorial que va publicando en cada país esta literatura o estas corrientes de pensamiento. Después yo me compré un poco más adelante, ya cuando estaba terminando mi carrera de profesorado, cerca del año 80 tal vez, ya, conseguí algunas de las novelas que estaban editadas justamente en esa editorial que de alguna manera estaba prohibida o censurada, y me compré unas revistas que venían fascículos. Salía una revista de historia de la literatura argentina y latinoamericana, y tiene un enfoque importante desde lo social, es decir, no habla exclusivamente del texto, de la novela, de la poesía, sino de todo su entorno, con el enfoque propio de esta editorial. Los que yo tengo, que son varios tomos recopilados de las revistas, que tiene una parte teórica, y después sí las obras, que son como 100 libritos, tamaño pequeño, con obras de todos estos autores, incluso alguna obra de Hellman, de Rodolfo Walsh, que yo, de estos autores argentinos que ahora circulan tanto, en verdad los fui conociendo después, y me enteré que algunos de ellos se exiliaron, los mataron. En ese momento yo lo desconocía, la verdad. Pero recuerdo, por ejemplo, los libros de Ernesto Cardenal, persona que provenía de la iglesia, con todo un pensamiento, una inclinación por lo social, donde lo religioso pasaba más por lo social que por la fe, tal vez, no sé. Entonces, esos libros sé que habían sido prohibidos. Yo lo que conocí de él eran poesías, de ese sí tuve alguno, pero yo como que lo seguí teniendo, yo no había sufrido así tener que quemar libros, pero sé que esos puntualmente habían sido perseguidos, prohibidos. Después, cosas que
yo tenía una compañera en el profesorado que ella venía de estudiar, había empezado letras en la ciudad de Córdoba y se vino por estar perseguida, digamos, se ve que ella militaba en un centro de estudiantes con una orientación política de izquierda. Y entonces después empieza el profesorado acá, con nosotros que éramos un grupo. Y bueno, un poco por ella, yo leía una revista y un diario, que después, ese sí, supe que la revista fue clausurada. Habrá sido en el 76, 77, no sé. Ella tenía unos números, porque yo la debo haber leído en el 77, 78, y ya la revista no salía más. La revista Crisis, que después, claro, siempre tenía mucha poesía, justamente todos estos poetas que fueron perseguidos, que fueron prohibidos. Y Eduardo Galeano, el poeta uruguayo que hace poco que falleció, que es un poeta en sus libros como con dos corrientes, una más poética, así elemental, pero otra también siempre con un fuerte compromiso por lo social, por la resistencia que la literatura puede implicar en la política. Y entonces en esa revista Crisis, que la dirigía Galeano, yo solía leer algunos de los autores. Pero cuando yo la conozco por esta compañera que venía de Córdoba, porque acá no circulaban, por lo menos en el ámbito donde yo estaba, la revista no salía. También un diario del mismo tipo que tenía mucho pensamiento de izquierda en lo político y lo social, y esta idea de hacer la revolución para el cambio, para la transformación, y autores que estaban siendo prohibidos, que era La Opinión, que no recuerdo exactamente lo que pasó, pero el director, que era Timerman, sé que había sido que el diario lo cerraron y él había desaparecido, no tengo claro, no recuerdo si es un desaparecido o si solamente le habían cerrado el diario y después. Y una autora que yo conocí después y que me encantó y que probablemente ustedes la conozcan porque era autora de libros infantiles, Elsa Bornemann, algunos libros monstruos, no sé si ustedes los habrán leído. En ese momento, uno de los libros que ella escribió y logró publicar, que era Un elefante ocupa mucho espacio, y que es un libro que todavía hoy circula entre los niños, y bueno, en ese momento fue prohibido. Ese es un ejemplo más conocido por todos, porque dentro de esta literatura infanto-juvenil, y ahí sí, después cuando supimos los motivos por los cuales estaba en una lista negra, si se quiere, prohibido, era porque tenía demasiada imaginación. No puede ser el fundamento de prohibir un libro porque tiene demasiada imaginación. ¿A quién le va a hacer mal? Cuando, al contrario, ¿no? Lo que un niño o un adulto, porque los libros los leían los adultos también, necesita es justamente introducirse en ese mundo de la metáfora que a veces nos ayuda más a entender el mundo que las palabras directas. El Centro Editor fue una de las experiencias editoriales más importantes de Argentina, fundada en 1966. Sus libros sobrevivieron al tiempo y a los vaivenes políticos en las bibliotecas domésticas, en las librerías de viejo y en la memoria de miles de argentinos. Ocuparía un lugar central en la historia de la edición argentina. Fue un semillero de lecturas y de pensamientos, una parte importante de los intelectuales y artistas que conforman el actual mapa de la cultura argentina. La editorial surgió durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, concluyó avanzado el menemismo y atravesó la represión y la censura desatada por el golpe del 76. Desde la editorial se buscaba una variedad, una diversidad en la oferta y muy buena calidad en los contenidos, en las imágenes y en el papel. Por iniciativa privada y ya sin fondos institucionales, entre fines de 1966 y 1995 se publicaron casi 5.000 títulos, agrupados en 77 colecciones que habitualmente superaban el centenar de obras. La necesidad de aprovechar los pliegos hasta el último milímetro
impulsó la invención de nuevos formatos. Me llamo Vicente Domina. Desde 1959 tengo una librería que fundé con un tipo admirable, mucho mayor que yo, sin suponer nunca que iba a ser mi medio de vida, sino que apostábamos a crear un lugar de estímulo de la lectura, tomando al libro como una herramienta formidable y noble para la superación humana. El lector ha sido siempre una minoría dentro de la sociedad y en las últimas décadas cuenta con la terrible competencia de los medios audiovisuales. Entonces vino primero la televisión, luego la computadora, internet, que es una extraordinaria fuente de consulta y de conocimiento, pero todos estos elementos mal barajados, mal usados, lo único que sirven es para distracción y para que el individuo viva de la nariz hacia afuera, viva hacia la exterioridad. Cada vez menos el individuo se siente con deseos y convicción de mirarse hacia sí mismo, de comprenderse, de saber quién es, de saber cuál es y cuál debe ser su relación con el otro. En ese sentido, yo observo que hay una fricción, una grieta entre esa minoría de gente muy sagaz, muy inteligente, que crea elementos para la computadora, para el celular, para la televisión, entre ese grupo y la gran mayoría del pueblo que no tiene la madurez psicológica y educacional como para digerir todo eso y comprender que esas deben ser herramientas con las cuales manejarse, pero a las cuales debe dominar y no ser dominada por ellas. En las instituciones escolares, obviamente, hubo una gran restricción en cuanto al uso de bibliografía, ¿no es cierto? De manera que la enseñanza se vio muy restringida, muy controlada. Evidentemente, había una tendencia a evitar todo aquello que fuera exteriorización de libertad y de derechos, ¿no? Hubo alguna incursión más o menos de expectativa para ver qué podía haber acá o no, pero no se me hizo nunca una acción que yo pudiera considerar de violencia, ya sea intelectual, psicológica o física, ¿no? Lo cual no es para aplaudirlos, ¿no? Simplemente que se ve que con toda sabiduría no me dieron ninguna importancia. Bueno, en cuanto al clima laboral,
Yo no tengo una memoria muy fresca porque uno en realidad con el mundo sindical no tenía relación, pero sí lo que era Vox Populi es que los sindicatos estaban reprimidos, no se permitía la acción sindical, como no se permitieron tantas otras actividades, ¿no? De manera que se vio sofocada toda la acción de tipo gremial que podía existir. Y después, en cuanto al trabajo, el trabajo venía derivado de una crisis que se había gestado antes. Había, principalmente en 1975, había habido una gran inflación, grandes problemas laborales que obviamente tuvieron continuidad durante el proceso militar, ¿no? Siempre hemos sido admiradores de la labor de Boris Spivakov, que venía de haber fundado Eudeva. Eudeva fue una explosión de sabiduría editorial, de difusión económica, para que todo el mundo tuviera acceso a los distintos aspectos del saber, tanto de la literatura como de la ciencia, como de la sociología. Y luego, cuando tuvo que irse de Eudeva, él fundó el Centro Editor, que con otra modalidad formal en cuanto a ilustración y presentación de los libros, siguió con la misma política de libros buenos, libros dignos y económicos. De manera que nunca nos faltaron libros del Centro Editor. Si bien después el Centro Editor sufrió una fuerte embestida del poder militar que llevó a la quema de libros, ¿no? La dictadura militar llevó adelante un plan sistemático de destrucción de libros y cumplió con un rito siniestro que es casi una obsesión de los totalitarismos: la quema de libros. Se le inició un proceso judicial a Boris Spivakov por publicación y venta de material subversivo. El 26 de junio de 1980, 24 toneladas de libros pertenecientes a la editorial Centro Editor de América Latina y a Eudeva fueron trasladados desde un depósito a un terreno baldío de Sarandí, donde un grupo de policías los roció con nafta y los incendió. Además de los policías, estaba presente Boris Spivakov, junto a un fotógrafo, para que la Policía Federal no fuera sospechada de robos de textos. Esta quema no fue un hecho aislado, sino más bien la culminación de una persecución que atacó muchas editoriales. Se trata de un acontecimiento que ha marcado para siempre la vida de millones de hombres y que va a seguir siendo uno de los hitos más siniestros de la historia. Adiós ilusiones, ya logran mis años las quietas razones de los desengaños, perecen las glorias y apagan los días, quedan por memoria las cenizas frías. Yo no recuerdo que se hubiese restringido el flujo de gente y de lectores a las librerías. Lo que por supuesto costaba responder a las exigencias de los lectores con aquella literatura considerada de izquierda, ¿no es cierto?, o de tipo libertario, porque eso el proceso no lo permitía. Entonces uno tenía que cuidarse mucho, ya que
podía significar no solamente una censura grave, sino el cierre también, ¿no? Y bueno, de la manera que el proceso militar encaró el gobierno del país, uno estaba expuesto también a una represión física. Y una anécdota que yo puedo citar personal es la de un profesional que me pidió encarecidamente que visitara su casa y viera su biblioteca para ver qué libros podían estar expuestos si sufría una investigación. De manera que yo impensadamente me convertí un poco en censor, porque tuve que decirle, vea, este libro no lo van a querer, con este libro usted corre riesgo. Y bueno, tuve que hacerle una especie de observación que no sé tampoco si habrá sido en un 100% acertada, ¿no? Era la visión que yo tenía desde mi conocimiento, ¿no? Pero es una anécdota fuerte en cuanto mostraba que alguien de un estatus intelectual dentro de la sociedad bastante superior, porque era un profesional liberal, tenía que cuidarse por el riesgo que le podía traer contar en su biblioteca con libros que la dictadura consideraba prohibidos, ¿no? Fahrenheit 451 es la temperatura a la cual arde el papel. Y bueno, y tiene que ver con la quema de libros. De manera que pinta una dictadura que, por supuesto, como toda dictadura que se precie de tal, se lanza contra todo lo que sea intelectual, ¿no? Contra todo lo que sea propagación del pensamiento, contra todo lo que sea propagación de las libertades, ¿no? La censura, como todo gobierno dictatorial y de corte militar, porque también hay gobiernos dictatoriales que no son militares y que son democráticos. ¿Por qué son democráticos? Porque han sido elegidos en elecciones libres, pero después han considerado que por haber tenido la mayoría de electores tenían derecho a hacer lo que les parecía bien. Los gobiernos militares siempre tienen la misma impronta de cercenamiento de las libertades, del intelecto y de todo aquello que pueda molestar al poder, ¿no? El último gobierno militar fue sin duda el peor de todos. La censura, la horrorosa violencia, el uso de la tortura y los 30.000 desaparecidos son recuerdo de aquella época difícil de olvidar y que aún resuena en los oídos de la gente. Las abuelas de Plaza de Mayo y de otras entidades se encargan de que ese recuerdo no quede en el olvido y que sea una experiencia que no se debe repetir. Yo creo que hay dos visiones de la censura. Una que es la explícita, la censura, digamos, física, visible, y la otra la autocensura. Me parece que es la peor de todas. La censura se vivió, por supuesto, con mucho dramatismo, y la parte, digamos, más referida a los libros fue que siempre los libros, en toda la historia de la humanidad, fueron de algún modo la contracara de la censura, fueron su antítesis. Desde la quema de la Biblioteca de Alejandría, famosa quema, todas las dictaduras tuvieron como enemigo a los libros. El nazismo, por ejemplo, ¿viste? Pero siempre la palabra dictadura es contradictoria con la palabra libros, porque los libros son la expresión de
del saber humano sintetizado en ese soporte llamado libro, ¿no? Desde las tabletas de arcilla que aparecieron en Sumeria, pasando por los incunables, la imprenta y el libro actual como lo conocemos, por distintos formatos, el libro siempre fue, podemos decir, el enemigo de la dictadura. Así que siempre que aparece hay un proceso como el último que vivimos del 76 al 83 en la Argentina, que es lo que más sufre siempre precisamente no solo los desaparecidos, que fue la parte más extrema del proceso militar, sino la libertad cuyo símbolo quizás más importante sea el libro. Y todo el territorio, todos los lugares donde el libro se almacena, bibliotecas, archivos, librerías. O sea que fue tremendo. Podemos decir que fue una de las aristas más perniciosas del proceso militar, ¿no? La prohibición del libro, que te digo, no solamente fueron los libros, sino también medios periodísticos, la persecución a periodistas y escritores, muchos de ellos desaparecidos. Así que se vivió en una forma absolutamente negativa. El libro siempre es el modelo, el ejemplo antidictatorial. Todas las dictaduras, todas las tiranías en el mundo, lo primero que hacen casi siempre es cerrar librerías, bibliotecas, prohibir libros, ¿no? Había un libro de química que se llamaba La Cuba Electrolítica y también lo prohibieron porque creía que era un libro que venía de Cuba. Cosas ridículas, absurdas, ¿no? Y la lista es larguísima, hasta se prohibió la teoría de conjunto porque decía que tenía sus vínculos con el estructuralismo y con el marxismo, en fin. Se llegó a niveles, si se quiere, esquizofrénicos realmente, de prohibiciones. Y algunos libros circulaban, la mayoría de la gente, creo que los libros como, digamos, Las venas abiertas de América Latina o Marxismo para Latinoamericanos, o de algunos autores como Jean-Paul Sartre, bueno, creo que la misma gente a través de la autocensura los quemaba en su casa. ¿Me entendés? Por eso digo que la censura tenía dos partes. La parte explícita, digamos, que se exhibía, que se podía leer, y la parte menos visible, que era precisamente esta autocensura. Conozco gente que ha hecho desaparecer muchísimos libros. De autores como, por ejemplo, Marta Jara, los mismos libros de Perón, o los libros de Scalabrini Ortiz, autores como Arturo Jaureche, José María Rosa, bueno, muchísimos, los libros del marxismo, por ejemplo, todo, prácticamente ahí se ejerció, es una muestra clara, palpable de la autocensura. No solamente se desaparecían libros, sino que también música, por ejemplo. Conozco algunos que hicieron desaparecer colecciones completas de rock nacional. Todo lo que tenía que ver con una expresión de libertad o de diversidad cultural o de participación me refiero en una cooperadora o en una cooperativa o en un centro de estudiantes, estaba absolutamente prohibido. Es decir, partía de la base que no regía la Constitución, sino que había un acta del proceso militar que era resuelta por una comisión que la integraban 2 o 3 personas, y no había ninguna institución que preserve los derechos humanos. Vivir, digamos, con lo que te decía antes, la autocensura. Con el miedo, a veces, a participar, y esos miedos no siempre eran visibles, ¿viste? Eran internos. Por eso digo, el proceso militar quizás tiene un aspecto, digamos, visible claramente, que es muy explícito, que es la figura, digamos, de los desaparecidos, la violación de los derechos humanos, pero también el tema de un montón de miedos, ¿no? que padeció, creo que la mayoría de la sociedad, o toda la sociedad, y bueno, esto me parece que cotidianamente se vivía
en un estado de casi de, te diría de alteración, por ejemplo, de estados de ansiedad, estados de fobia o estados de pánico, ¿viste? Trastornos psicológicos también, ¿no? Todo aquello que tenía que ver con una construcción solidaria o con reuniones, digamos, con asamblea, estaba prácticamente prohibido. Chapire, editor. Editorial La Rosa Blindada. Ediciones Junior. Editorial Granica. Eve Clementi. Editorial La Pléyade. Editorial Argentina Artides Killer. Editorial Jorge Álvarez. Ediciones de la Flor. Rompan Fila. Editorial Aimi. Ediciones Fausto. Una lista negra es una lista de personas, instituciones u objetos que deben ser discriminados en alguna forma con respeto a los que no están en la lista. Fue una lista con más de 300 nombres de artistas, periodistas e intelectuales, entre muchos otros cuyo destino fue mayoritariamente el exilio. Los documentos tenían sellos de secreto y las listas estaban realizadas en orden alfabético con número de documento y profesión de los implicados, los cuales estaban divididos en 4 categorías. La lista incluía las siguientes profesiones: locutores, pintores, escritores, periodistas, concertistas, actrices y actores, directores teatrales, abogados, profesores de bellas artes, docentes, músicos, escultores, críticos de arte, guionistas, publicistas, escenógrafos, compositores, cineastas, dibujantes, hasta titiriteros, médicos pediatras y psicólogos. El gobierno estimulaba el anti-intelectualismo de las clases populares, en las que ser un burro es un valor. Los que vivieron esa época sufrieron ese espantoso vacío cultural, porque no había literatura, no había cine, no había música, no había absoluta libertad. Ya todo es gris.